Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra gran señora Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a hablar de tradiciones húngaras, tanto de la mitología húngara como de rastros de paganismo y sobre todo de chamanismo. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Las olas de la mar eterna se mecen y agitan. Sus olas golpean y su espuma silba. No hay tierra en ningún lugar, pero en las inconmensurables alturas, por encima de su casa de oro, se encuentra el gran Padre Celestial en su trono de oro. Él es el viejo de pelo blanco y blanca barba, Padre de la eternidad. En su túnica negra hay miles de estrellas brillantes. Allí se encuentra también su esposa, la gran Madre Celestial. En sus ropas blancas hay miles de estrellas brillantes. Ella es el material antiguo del que todo está hecho. Han existido desde la eternidad en el pasado y existirán por toda la eternidad por venir. Frente a ellos, su hermoso hijo de cabellera de oro, de rayos de sol, el dios del sol Magyar. El niño le pregunta a su padre: ¿cuándo vamos a crear el mundo de los humanos, mi querido padre? Las olas de la mar eterna se mecen y agitan. Sus olas golpean y su espuma silba. El anciano y canoso Padre Celestial baja la cabeza. Reflexiona sobre la pregunta por un tiempo y algo más. Luego, levanta la cabeza de pelo blanco y habla con su hijo. Mi querido y dulce hijo de cabellos de oro, vamos a crear ahora un mundo propio para los seres humanos, y así sus hijos tendrán un lugar para vivir. ¿Cómo vamos a crear un mundo así, mi querido padre? Esta es la manera en la que podemos crearlo. Bajo las olas del azul mar de la eternidad se encuentran las semillas dormidas, los ojos que sueñan, las semillas dormidas del hombre. Desciende por lo tanto a las grandes profundidades de la gran mar y trae las semillas dormidas y los ojos que sueñan, y así podremos crear un mundo a partir de ellos. El hijo sigue la dirección indicada por el padre. Sacudiéndose, se transforma en un ave dorada, un ánade de oro, y se sumerge en las extensiones de la mar infinita. Nada por un tiempo en la superficie del agua, por un tiempo se mece con las olas de la mar. Luego se sumerge en las profundidades de la nada. Busca su fondo, pero no puede llegar a él. Sin aliento se ve obligado a resurgir. Nadó en la parte superior de nuevo, sacudido por las olas. Por un largo tiempo hace acopio de fuerzas. Después de respirar profundamente, se sumerge de nuevo en las profundidades azules y bucea cada vez más hondo en la oscuridad, liberando lentamente el aire, que como perlas vibrantes ascienden y aparecen en la superficie de la oleante mar. Ahora su pico golpea al fin el fondo de la mar, la arena. Toma algo de esta arena en su pico y como una flecha que se dispara asciende con ella a la superficie de las aguas. Desde el fondo marino trae consigo los ojos soñadores, las blancas semillas de plata.
Las semillas dormidas despiertan, los ojos soñadores se abren y se convirtieron en los seres vivos. Bueno, pues esto que acabáis de escuchar es el fragmento de la leyenda de la creación en la saga húngara de la leyenda del ciervo, recopilada por Ador Jan Magyar y traducida un poco libremente de su versión al inglés. Porque, aunque no haya demasiada información al respecto, hoy nos disponemos a hablar precisamente de la mitología húngara y de su conexión con otras mitologías euroasiáticas. A pesar de su belleza y notable influencia en otras culturas, a excepción del Kalevala, la cultura de los pueblos urálicos ha sido bastante ignorada por la Europa occidental. Sus mitos, en muchos casos, muestran aún indicios de un estado de transición entre la cultura paleolítica y la neolítica, es decir, entre una sociedad basada en la caza y la recolección y una de agricultura o, más a menudo, de pastoreo. Pero vamos a empezar situándonos un poco y ver quiénes son los húngaros, aparte de ser parte de los habitantes de Hungría. Parece una pregunta sencilla, pero en realidad no lo es tanto porque nos obliga a pensar en otra Europa a la que estamos acostumbrados, ¿no? Una Europa más real, llena de pueblos, etnias y muchos ires y venires. Si en otras ocasiones hemos hablado de pueblos de origen indoeuropeo, hoy nos toca hablar de pueblos de origen fino-ugrio. Las lenguas ugrofinesas forman una subfamilia de las lenguas urálicas, que incluyen las samoyedas. Demográficamente, el húngaro, el finés y el estonio son las lenguas más destacadas del grupo, pero muchas de las más pequeñas están incluso en peligro de extinción. Esto implica una cierta conexión cultural entre húngaros y fineses, pero también entre húngaros y sami y ciertas poblaciones de Siberia que en ocasiones puede detectarse también a través de los mitos que se conservan de estos pueblos. Si miramos un mapa de estas lenguas urálicas, vamos a ver por un lado la presencia de lenguas urálicas en Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia y Letonia. Y por otro, la presencia de estas lenguas en grandes zonas de Rusia y Kazajstán. Entonces, en medio, mucho más al sur, aparecerá Hungría y una zona de Rumanía que históricamente, en su momento también perteneció a Hungría. Bueno, entonces, aunque están rodeados por idiomas eslavos y latinos, procedentes, de raíz indoeuropea, la población de habla húngara está relacionada más bien con esta raíz urálica, es decir, no indoeuropea. Otra idea a destacar, en cuanto a la mitología, es que a pesar de no ser indoeuropeos, muchos de los mitos e imágenes que van a aparecer en este programa os serán familiares. De hecho, veremos que en diferentes momentos hay un imaginario común y una influencia mutua que pueden deberse tanto a la convivencia e intercambio entre vecinos, ¿no? Así sea un intercambio hostil, un intercambio bélico, como a estar refiriéndose a espacios físicos y realidades comunes. A grandes rasgos, vamos a ver supervivencias de un mundo chamánico que enlaza con las culturas agrícolas de una forma menos escabrosa de lo que sucedería con poblaciones indígenas que topan de repente con la civilización occidental moderna. Para acabarnos de situar un poco, tomaremos las palabras de un estudioso de las culturas fino-ugrias, el doctor Óscar Avenojar San Juan, que escribe: Los primeros indicios arqueológicos de los fino-ugrios remontan al 10º milenio a.C. Aquellas tribus de cazadores de mamut y de recolectores de bayas habitaban en la cuenca del curso medio del Volga, una región cubierta de tundra y cercada en el norte por una espesa capa de hielo. Desafortunadamente, escasean los vestigios arqueológicos y poco sabemos del estilo de vida de las comunidades paleolíticas de los Urales. Habrá que esperar hasta el 6000 a.C. para encontrar las primeras evidencias de los movimientos de las tribus urálicas. Fue entonces cuando los glaciares del norte de Siberia comenzaron a retirarse. La taiga cubrió el norte de Siberia y los bosques caducifolios se extendieron por la cuenca del Volga. Aquel aumento de la temperatura y la subsecuente reducción de las manadas de mamut desencadenaron una crisis en las economías de predación de los fino-ugrios. Entonces se iniciaron en la domesticación del reno y comenzaron a extenderse por Eurasia en busca de pastos. Los samoyedos se encaminaron hacia las costas árticas y los lapones, por su parte, emprendieron un periplo aún más largo desde el curso medio del Volga hasta las regiones boreales de la península escandinava. Por el mismo motivo, ya en el primer milenio a.C., los húngaros abandonaron las laderas occidentales de los Urales y ocuparon el territorio denominado Magna Hungaria, ubicado en el curso medio del Volga. Allí se sedentarizaron y aprendieron la doma de los caballos.
Sus congéneres ugrios, los bogules y los ostiacos, permanecieron en los valles europeos de las montañas hasta que los mongoles y los tártaros, en época medieval, y las incursiones rusas iniciadas por Iván III el Terrible en el siglo XVI, los forzaron a ocupar las planicies de la vertiente asiática de las montañas. La fecha de llegada de la población húngara al actual territorio de Hungría se suele estimar entre el 895 o el 896, aunque es posible que ya conocieran desde antes la cuenca de los Cárpatos al haber colaborado en campañas militares de reyes occidentales. Ha habido y aún hay diversas teorías sobre el origen de los húngaros. Los primeros príncipes y reyes se consideraban descendientes de Atila y de los hunos. Luego se desarrollaron teorías que los relacionaban con pueblos turcos o incluso con pueblos semíticos. De hecho, en el blog del que hemos extraído gran parte de la información para elaborar la contextualización de este programa y el programa mismo, que se llama Crónicas húngaras, el autor apunta a que entre los intelectuales de extrema derecha está muy de moda hoy en día la teoría del parentesco húngaro-sumerio. Por eso, es un poco complicado buscar información a este respecto, como sucede con los pueblos indoeuropeos, ¿no? Porque la gente se emociona y sobredimensionan o minimizan los vínculos y, bueno, pues ahora queremos estar más cerca de unos y luego no, y es un berenjenal en el que se olvida que estamos hablando, en principio, de lenguas y de historia. No hay por qué ir más allá. Sea como fuere, el caso es que durante la Edad Media los húngaros no solo conservaban el recuerdo de haber venido de Oriente, sino también de que parte del pueblo húngaro no había hecho este viaje. Por ejemplo, un monje dominico, el padre Julianus, realizó varios viajes por Europa Oriental buscando a los otros húngaros y finalmente en 1235 encontró la Magna Hungaria, que estaría situada en la frontera entre Asia y Europa y donde vivían gentes que hablaban una lengua similar a la suya con la que se podía entender sin problemas. Se quedó allí un tiempo y regresó rápidamente a Hungría para avisar del peligro mongol, ¿no? De la amenaza mongola. Más tarde, en 1237, este religioso intentaría regresar, pero ya no fue capaz de encontrar nuevamente aquella población. Más tarde, los mongoles iniciarían su campaña de Europa Central y Oriental y amenazarían al mismo estado húngaro medieval. Y ya no se volvió a saber nada más de la Magna Hungría. Los sobrevivientes quizá fueron absorbidos por los pueblos turcos del centro de Rusia. Y de hecho, vamos a encontrar pueblos en la Rusia central que conservan la memoria del parentesco húngaro, aunque tanto su lengua como su cultura ya no se parezcan prácticamente en nada. Se considera que la lengua húngara existe desde el siglo V antes de nuestra era, y en esta época recibe el nombre de húngaro arcaico. El húngaro antiguo se iniciaría a finales del siglo IX, que es cuando los húngaros llegan al territorio que ocupan en la actualidad y del que surgen la escritura y la literatura escrita. Las runas húngaras, que tienen el nombre de robasiras, están vinculadas al periodo del húngaro arcaico, ya que se cree que fueron adoptadas durante el siglo VI o VII a raíz del contacto con las tribus turcas, ¿vale? Que no son los habitantes de actual Turquía, sino que las personas que hoy habitan Turquía formarían parte en el pasado de una serie de poblaciones que recibían el mismo nombre de turcos, ¿no? Bueno, cuando los húngaros se encontraban en las estepas del sur de Rusia y Ucrania, tuvieron contacto con estos pueblos. Se calcula que entre el año 552 y el 659. De los 34 signos que poseía el sistema de las runas húngaras originalmente, se cree que 16 eran similares a las runas turcas, que 8 se basaban en el alfabeto griego, 2 en el glagolítico, que es un alfabeto eslavo anterior al cirílico, y el resto serían invenciones propiamente húngaras o bien de origen desconocido. Estas runas se escribían de derecha a izquierda y eran grabadas en madera especialmente, pero también en hueso u otros materiales. En la actualidad se suele usar la codificación realizada a comienzos de siglo por Adolf Jan Magyar. Las primeras crónicas húngaras medievales mencionan la existencia de una forma de escritura especial, diferente al alfabeto latino, que ya entonces se usaba solo de forma ocasional, debido a la extensión de la cultura cristiana y del alfabeto latino. De hecho, solo se mantendría en el territorio habitado por los Sekeli, una etnia húngara de Transilvania, que actualmente forma parte de Rumanía, pero tradicionalmente era parte de Hungría, que ya de por sí, estas gentes han mantenido muchas tradiciones arcaicas y que de hecho mantuvieron el uso de estas runas hasta el siglo XIX. Sin embargo, durante la Edad Media se empleó como escritura secreta. La única orden religiosa originaria de Hungría, que es la Orden de San Pablo, la usó hasta el siglo XVI como una escritura secreta, ¿no? Usó una variante de estas runas para
tener su propia codificación, y por esto hay restos arqueológicos con runas húngaras incluso en América Latina, donde muchos monjes de esta orden fueron a parar. Como sucede con las runas germánicas, se ha vivido un renacimiento de los estudios sobre las runas húngaras, pero por desgracia el tema no está siendo enfocado mayoritariamente de manera académica, sino por gente un poco iluminada, lo que da lugar, como todos sabemos, a teorías muy imaginativas y tal. Entonces hay que ir un poquito de cuidado si se busca información sobre el tema. En cualquier caso, en el periodo del húngaro arcaico existía una literatura popular oral, sobre todo en verso, de la que se sabe poco. Más que nada quedan cantos de trabajo, leyendas épicas y cantos de función ritual. Conocemos la existencia de esta poesía popular oral por los restos que han quedado en el folclore húngaro, cuentos y poesías populares posteriores que muestran rasgos de la época nómada y pagana. Un ejemplo de esto son las canciones de Navidad o de la Noche de San Juan, así como ciertos conjuros y cantos fúnebres. Las lanias o cantos fúnebres eran más bien fórmulas para despedir a los fallecidos y destacaban especialmente por su ritmo, mucho más importante que el texto en sí. Precisamente el ritmo muestra antiquísimos rasgos similares a los de diversos pueblos fino-ugros de Rusia central. Los cantos chamánicos son mejor conocidos. Los húngaros seguían una religión chamánica probablemente similar a la que incluso hoy tienen algunos pueblos siberianos. Las crónicas medievales mencionan, al relatar la rebelión pagana de 1061 contra la introducción forzada del cristianismo, la presencia entre los paganos de chamanes o magos que gritan cantos, entre comillas, diabólicos. Para realizar su labor, el chamán debía pedir ayuda a los espíritus y por eso iniciaba una serie de cantos que le hacían caer en éxtasis. Algunas fórmulas anquilosadas de estos cantos han permanecido, aunque sea parcialmente, en canciones para días señalados, como la Navidad o la Noche de San Juan. Y en general es sobre todo el ritmo lo importante, no el texto. También muchas oraciones del siglo XV o XVI, cantos contra embrujos, mal de ojo y cosas similares, parecen conservar antiguos rasgos de los cantos chamánicos, en la mayoría de los casos bajo un manto superficial cristiano. El aspecto más conocido de esta antigua literatura oral son los cantos y leyendas épicos. Este tipo de cantos son el primer intento de buscar una explicación a la historia y al origen del pueblo húngaro, por eso los conocemos mejor, porque aunque las referencias más evidentes a la mitología primitiva fueron borradas, los primeros historiadores necesitaban de fuentes antiguas para escribir las primeras crónicas y revestir a los monarcas de su época con un halo de divinidad y antigüedad. Así que las crónicas medievales, escritas ya en latín, ofrecen bastante información, aunque haya que manejarla con cuidado. Destaca, por ejemplo, la leyenda del origen del pueblo húngaro, que es la leyenda del ciervo mágico. Hay también algunas leyendas posteriores, como por ejemplo la leyenda del caballo blanco, del siglo X u XI, en la que se justifica la ocupación de la cuenca de los Cárpatos, el territorio en el que viven en la actualidad los húngaros. Así que han sobrevivido en ellas numerosos elementos antiguos, como por ejemplo el carácter totémico del mundo de creencias de los primitivos húngaros. Estas leyendas eran compuestas o popularizadas por los regos, cuyo papel es fundamental en la literatura oral. Inicialmente los regos o regus habrían sido paganos. En húngaro actual se designa a los chamanes con la palabra taltos, además de samán, pero esta palabra parece ser posterior, y es además de origen turco y por lo tanto entraría en el húngaro durante la época en la que convivían con distintas tribus turcas, que también seguían una religión chamánica. La palabra magiar, regos, es una derivación del verbo risteni, ocultar. Regos es la persona que esconde algo, o un intérprete de las cosas ocultas. Un cantante dotado de talento similar a la magia, que podría caer en trance y predecir el futuro y que podría comunicarse con los espíritus de los muertos e interpretar sus deseos, ya que el culto a los antepasados era parte de la antigua religión magiar. Durante la Edad Media, los regos, al menos durante algún tiempo, habrían seguido extendiendo sus cantos épicos paganos, pero ante la persecución de la Iglesia y de las autoridades acabarían disolviéndose en la clase de los juglares, cuya labor era la de divertir y entretener de diversas maneras, entre ellas el canto. Hacia el siglo XII ya no se conocen nuevas leyendas, aunque eso no quiere decir que no existieran, sino únicamente que las crónicas no las mencionan. Una de las leyendas húngaras más importantes es la del ciervo mágico, que cuenta la historia de Unor y Magor, hijos de Nek, quienes llegan a la región de Meotis persiguiendo a un ciervo. La región parece fértil y rica, así que deciden quedarse allí, roban las mujeres de Belar y de Dula y crean así su estirpe. La leyenda parece haberse creado durante la época de contacto entre húngaros y las tribus turcas. Unor haría referencia en realidad al pueblo turco Onogur,
creador de una federación de tribus en la que habrían estado integrados los húngaros, hasta el punto de que cuando estos húngaros llegaron a Europa se les confundiría con los onogures, y de ahí de hecho procede el nombre de los húngaros en la mayoría de las lenguas. Por otro lado, el otro protagonista, Magor, vendría de la denominación endoétnica, como se llamaban a sí mismos, ¿no? Los magiares, pues magiar. En esta leyenda también se pueden ver los contactos con otras tribus turcas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de Belar se refiere a los búlgaros, que eran entonces una tribu de origen turco, mientras que pues, las mujeres de Dula se refiere a los alanos, de origen iranio. Aún así, se observan elementos más antiguos también, por ejemplo, la persecución del ciervo o la presencia de enek, que es una palabra que se relaciona con ciervo hembra. Entre los antiguos húngaros, la imagen de una cierva provista de una prodigiosa cornamenta, en ocasiones portando el sol entre sus cuernos, es símbolo del cosmos y por esta razón los escitas representaron a menudo las cornamentas de los cérvidos como llamas. El mismo sol se consideraba como hijo de esta cierva legendaria y por ello tiene un lugar destacado en las canciones de Navidad de los regos húngaros. Cierva de testa maravillosa, con cuernas de 1000 ramas y puntas, 1000 ramas y puntas y 1000 brillantes velas. Entre sus astas porta la luz del sol bendito, en su frente hay una estrella, en su pecho la luna. Otra versión de este canto navideño dice: Una enorme nube negra se levanta aquí, un cuervo negro se limpia sus plumas en ella. Allí donde nace el rápido río, se encuentra una pequeña ladera circular. Un ciervo de testa milagrosa pasta en ella, un ciervo con una testa prodigiosa. Tiene 1000 puntas en sus cuernos, y en estas 1000 puntas arden 100.000 llamas. Arden sin haber sido encendidas, resplandecen por sí mismas. Es una cosa que puede llamar la atención, es que las ciervas no tienen cornamenta, pero, por ejemplo, sí la tendrían las hembras de los renos, ¿no? Si nos acordamos de la leyenda Sami, el sol, de hecho, vuelve en un carro hecho de huesos de reno. De todos modos, debido a la renovación anual de las cornamentas, identificadas en ocasiones con el árbol de la vida, en numerosas tradiciones el ciervo simboliza los ritmos de crecimiento y los renacimientos. En algunas mitologías adquiere un carácter solar masculino, como las águilas, y en otras se convierte en la tierra, ¿no? En la madre del mundo o la madre del sol. En los pueblos turcos y mongoles, que como hemos visto tienen cierta influencia sobre la mitología magiar, la cierva es la expresión de la tierra y la hembra en la hierogamia fundamental entre el cielo y la tierra. Según la creencia mongol, la cierva leonada es la pareja del lobo azul, no es la fuerza de la tierra y la fuerza uránica del cielo, y sería quien criaría esta cierva tónica, sería la nodriza de Gengis Khan, por ejemplo, en su mitología. Pero por otro lado, en la literatura medieval europea, el ciervo aparece con frecuencia como la transformación de un ser humano o como preludio de encuentro con lo sobrenatural. Entonces, como ya vimos en los programas dedicados al chamanismo europeo, si no recuerdo mal, esta imagen del ciervo mítico u otro animal de papel análogo remite en numerosas ocasiones a los conceptos de la proyección del doble. En ocasiones, la caza del ciervo es condición para la obtención de la doncella, motivo que procede probablemente de alguna historia de metamorfosis en la que el ciervo y la doncella eran un mismo personaje, ¿no? Lo cual recuerda también pues, a la leyenda muy posterior de la Corza Blanca, de Gustavo Adolfo Bécquer. Esta capacidad de transformarse en ciervo está presente también en el sustrato mitológico celta e incluso pasaría a formar parte de leyendas hagiográficas como la de San Patricio, que en un momento de peligro se transforma a sí mismo y a sus hombres en ciervos. En cualquier caso, este canto de la Navidad, que incluye que se menciona, ¿no?, el ciervo prodigioso, pertenece a los festivales del solsticio de invierno, en los que grupos de jóvenes van de casa en casa cantando estas canciones por la tarde, al atardecer o por la noche, ¿no?, un poco en la línea de las costumbres que comentábamos en el programa pasado, ¿no? En estas prácticas, los regos, o los que van cantando, llevan una serie de instrumentos propios y en ocasiones cumplen también el papel de animales o se disfrazan de animal y hacen pues estas recaudaciones de casa en casa, van recibiendo pues regalos o comida, etcétera. Una parte importante de los cantos regos es el refrán que intercalan en cada verso de las canciones. Tiene varias versiones y un significado mágico. Este refrán que se repite viene a decir algo así como: mi escondite es una vieja ley, escondo en las canciones. Y el significado más bien sería: mi magia sigue antiguas leyes, conjuro con canciones. Las canciones de los regos, con su mezcla de elementos paganos y cristianos, también aparecen en otras festividades del ciclo anual.
Durante Pentecostés, por ejemplo, se elige una reina de la primavera a la que se corona de flores y se hace una procesión de casa en casa también, acompañada por un canto propiciatorio que habla de una reina que no nació de una madre y creció con el rocío del rosal de Pentecostés. Durante el Festival del Solsticio de Verano, que se celebra el 22 de junio y que coincide con el día de San Iván, sería San Juan, pues existen también canciones que mencionan algunas plantas de propiedades mágicas y también existen cantos regos para unir mágicamente a las parejas recién formadas. Aquí vemos una hermosa muchacha. Su hermoso nombre es... Aquí se incluye el nombre de la muchacha. Aquí vemos un elegante joven. Su elegante nombre es... Se incluye el nombre del muchacho. Mi escondite es una vieja ley. Jola, escondo en las canciones. Dios les dé una lenta lluvia, que los limpie juntos, que los haga rodar y los enrede, como dos manzanas de oro, girando él y girando ella, como dos ramitas de oro. Mi escondite es una vieja ley, jola, escondo en las canciones. Los cantos también se usaban como medio de curación y así se recuerdan algunas canciones y juegos infantiles. Como comentábamos antes, las personas que esconden, los regos, son capaces de caer en trance, adivinar el futuro y comunicarse con los muertos. Serían capaces también, según la tradición, de subir al cielo y hablar con sus habitantes, tanto con los muertos próximos como con almas distinguidas, como pues, en la documentación que tenemos sobre el tema, pues hay una muchacha que habla con Abraham, el del Antiguo Testamento. Otra leyenda conocida es la leyenda del sueño de Emese, que narra la creación de la primera dinastía húngara, la Casa de los Árpád. Se piensa que es del siglo IX o X. El propio nombre de Emese es, por lo que parece, muy antiguo y derivaría de Emse, que se refiere a la hembra del cerdo y que está presente en muchas lenguas ugrofinesas. Emese es esposa de Ojek, líder de los húngaros, y tiene un sueño en el que queda embarazada de un turul, una ave mitológica similar a un halcón o un águila. El turul le sugestiona un sueño en el que de su vientre sale un río que se extiende por una tierra extraña, lo que significará que tendrá un hijo que guiará a su pueblo a una nueva morada, y cuyos descendientes serán heroicos reyes. Ya la primera crónica húngara menciona esta leyenda y su autor interpreta que Almos, cuyo nombre en húngaro deriva de Alom, o sea, de sueño, era el padre de Árpád, el creador de la primera dinastía real húngara. En la mitología húngara, el mundo se divide en tres ámbitos. El primero es el mundo superior, hogar de los dioses, luego está el mundo medio y finalmente el inframundo. En el centro del mundo se encuentra el árbol de la vida, cuyo follaje llega al mundo superior y está habitado por el ave mítica Turul. El mundo medio se encuentra en su tronco y el mundo subterráneo se extiende alrededor de sus raíces. En algunas versiones el árbol tiene por frutos manzanas de oro. Como todas las mitologías, la mitología húngara debió pasar por diferentes etapas. Al principio del programa habéis escuchado un fragmento de la saga del Ciervo Milagroso en la que se describe cómo el sol creó el mundo a partir de las semillas en el fondo de la mar eterna. De manera paralela, en el mito finés, la hija del mar duerme en la superficie y el ánade salta de los huevos que sostienen el regazo y al romperse estos se crean de su cáscara el cielo, las estrellas y la tierra. Pues en un estadio posiblemente posterior ya se nos habla de los dioses, ¿no? Y de hecho se habla en algunas épocas de Isten como un dios principal que controla el mundo y da forma al destino de los seres humanos, a los que observa desde el mundo superior y a los que eventualmente advierte a través del rayo. Isten habría creado el mundo con la ayuda de Ordok, su opuesto, una especie de fauno que reina en el inframundo y que por supuesto se identificará más tarde con el diablo. Otras divinidades que aparecen en este momento de la mitología son, por ejemplo, Istenaya, que sería la madre de Dios, también conocida como Boldogassoni, cuyo nombre significa señora bendita o reina bondadosa. Istenaya era una diosa de la maternidad y ayudaba a las mujeres en el parto, y obviamente fue identificada con la Virgen María, atribuyéndole más tarde los nombres de esta divinidad como apodos. Con la cristianización se la consideró, por ejemplo, la reina de Hungría. Otros dioses son Adani y Atiaxa, el padre dorado, y Ashnal Aniaxa, la madre amanecer, quienes tienen 3 hijos. Uno es Napkirali, el rey del sol, quien monta su caballo de crines plateadas de este a oeste cada día, observándolo todo a su paso. El siguiente hijo de esta pareja es Tatserkirali, el rey del viento. Es obviamente el dios del viento y de la lluvia. Su armadura y sus armas están hechas de plata pura. Y el tercer hermano, el menor, es Adur, abreviación de Adak Ura, que significa señor de la guerra o maestro de los ejércitos.
dios obviamente de la guerra y herrero de los dioses. Llevaba armaduras y armas de cobre puro, y según la leyenda habría forjado la espada de Dios, la Isten Karja, que fue descubierta por Atila el Huno y que en algunas ocasiones aparece entre las garras del ave Turul. Este gran pájaro, parecido a un halcón, enviado por los dioses para guiar la creación y el destino del pueblo magiar. A este dios se le sacrificaban caballos sementales blancos antes de las batallas. Junto a los dioses del mundo superior se encontraban los cuerpos celestes, el sol y la luna. Y durante determinada época se pensaba que el cielo era una gran cúpula sostenida por el árbol de la vida y que las estrellas eran agujeros en ella. El mundo del medio está habitado por los humanos, por espíritus y por multitud de criaturas mitológicas. Hay espíritus de los bosques y de las aguas, encargados, entre otras cosas, de espantar a los humanos. El viento está controlado por una anciana llamada Selaña, viento madre, o por el mismo Sekilari, el rey del viento o el dios del viento. Entre otros seres de la mitología húngara encontramos el líder, una misteriosa criatura fantasmal con varias apariencias. Duendes y enanos se representan también como unos seres avispados que viven en los bosques o bajo la tierra. Por otra parte aparecen también gigantes, que son los Oriasok, que viven en las montañas y, como sucede en otras mitologías, tendrían cualidades ambivalentes, ¿no? En algunos mitos o en algunas historias tienen un carácter positivo y en otros pues un carácter negativo o dañino directamente. Las Tunderek o hadas son jóvenes vírgenes o criaturas femeninas de gran belleza que se creía que a menudo ayudaban a los humanos y concedían deseos. Sería un paralelo a las mujeres de agua, a las anjanas, etc. Ya en el bando contrario, pues estarían las Babak, brujas viejas y malvadas, ¿no? De hecho, Baba significa matrona en húngaro moderno y originalmente pues serían ancianas sabias que más tarde se equipararían pues, ¿no? con las brujas malvadas. Otra figura parecida es la de Badleani, la chica del bosque, que sería un duende del bosque, un duende escurridizo, que seduce a los pastores presentándose como una mujer desnuda de pelo largo hasta el suelo y les roba la fuerza o los hacía seguirla hasta la extenuación. Se creía que podía ser atrapada dejando una bota en la que ella intentaría meter sus dos pies sin conseguirlo. Otro espíritu femenino es la Sepassoni, la mujer encantadora, un demonio femenino con el pelo largo y un vestido blanco que aparece bailando en las tormentas y granizadas para seducir a los hombres jóvenes y hacerlos caer. Otros espíritus malignos son Fene, ¿no? Por ejemplo, un demonio portador de enfermedad, o Guta, un espíritu que golpea a sus víctimas hasta la muerte y al cual se asocian los infartos, los accidentes cerebrovasculares y las parálisis, un poco como el mal del viento que hablábamos al hablar de la mitología irlandesa. Se consideraba que después de la muerte el alma humana dejaba el cuerpo. Si el alma había sido buena, viajaba al otro mundo, para disfrutar de la paz eterna. El inframundo era, por el contrario, el lugar de las almas malvadas, lo cual incluía los malos espíritus y las almas de los muertos que eran crueles e hicieron mal en sus vidas. Y es también el hogar de Ordok, el creador de todo aquello que es pernicioso y negativo para los seres humanos, por ejemplo, los animales molestos como las pulgas, los piojos y las moscas. En esta visión cosmológica podemos observar cómo coexisten los rasgos de carácter chamánico, ¿no? Por ejemplo, pues el árbol del mundo y los tres mundos, con numerosos elementos de las culturas vecinas que encontramos en cualquier compendio de fantasía medieval europea, ¿no? Pues hemos visto gigantes, enanos, hadas que conceden deseos, dragones, un dios bondadoso, un diablo que habita el inframundo y unas cuantas viejas brujas. Entonces adquiere las mismas características mitológicas comunes europeas y puede que pierda un poquito de su originalidad como tradición chamánica o más ligada a otro orden de cosas. Una de las teorías sobre la religión antigua de Hungría es que era una forma de tengrianismo, una religión chamánica común entre los primeros pueblos turcos y mongoles con elementos animistas y totémicos, que fue a su vez influenciada por el zoroastrismo de los persas con quienes los húngaros se habrían encontrado durante su migración hacia el oeste. Se conserva la mención a los regos o regus y sus cantos, pero como decíamos antes, en el húngaro actual se designa a los chamanes con la palabra taltos, una denominación posterior y de origen turco, es decir, de la época en la que convivían con distintas tribus turcas. Los taltos eran otra especie de chamanes, por así decirlo, diferentes a los regos y también a los garaboncías, quienes aprendían la magia a través del estudio y podían causar tormentas. Porque los taltos eran chamanes de nacimiento, seleccionados por el destino y casi siempre varones. Se consideraban señales del nacimiento de un taltos las alteraciones en el nacimiento, tales como niños que nacen con dientes,
con el pelo blanco, con 6 dedos o, como vemos en otros casos de toda Eurasia, niños que nacen con la placenta. Forman parte de los participantes en las batallas nocturnas, ¿no? Como hemos hablado en otros programas de los Venandanti, y con este nombre de origen turco se designaba también a los hombres y mujeres procesados por brujería desde finales del siglo XVI en Hungría, con lo cual se va a convertir esta palabra taltos en un saco en el que van a caber muchos tipos de practicantes de magia por un lado y de brujería extática por otro. Entonces a veces se confunden los nombres, ¿no? Es algo que sucede en todos los pueblos. En todo caso, los taltos afirmaban estar elegidos por Dios mismo en el vientre de su madre para volar por las noches y combatir contra brujos y brujas. Combatían transformados en animales y antes de convertirse en animal les invadía una especie de calor y balbuceaban ciertas palabras inconexas, tras lo cual entraban en contacto con el mundo de los espíritus. Los taltos vencedores aseguraban a su propio grupo cosechas abundantes. Cuando había sequía, los campesinos también les llevaban dinero y comida para que hicieran llover, con lo cual ya estamos confundiendo las funciones con estos otros brujos que lo eran por aprendizaje y no por nacimiento, los garaboncias. También tenían la misión de alertar a los suyos de los peligros inminentes, ¿no? Pues si había alguna invasión o algún ataque, ellos tenían que saberlo ver desde antes y alertar a la población. Los taltos, sin embargo, podían tener también un matiz menos benéfico y amenazar a sus vecinos con desencadenar tempestades o, por ejemplo, quitarles la leche y el queso a cambio de la paz. ¿Quieres estar tranquilo? Dame un pago, ¿no? Aunque sean especies. Sería también un poco como el papel de los pastores de lobos, los loberos, ¿no? Que llegaban y dicen, bueno, yo te puedo asegurar que no vas a tener problemas con los lobos, pero me tienes que dar algo para negociar con ellos, ¿no? Sería un poquito esto también. En un juicio de 1725, Erzsébet Balanci, una conocida taltos, fue acusada de brujería. Entonces el tribunal le pidió que explicara el papel de los taltos y la mujer respondió que los taltos, por un lado curaban, por otro lado eran capaces de descubrir tesoros ocultos y, en tercer lugar, que luchaban por Hungría en el cielo, ¿no? Estamos remitiéndonos constantemente al imaginario de los vuelos nocturnos y de las batallas nocturnas. Los taltos aparecen mencionados con frecuencia en el folclore húngaro. Se cree que Atila consultó a los taltos sobre el futuro de algunas batallas y que los taltos estaban especialmente ligados a las dinastías de Arpad. Asimismo, se asocian sin demasiado problema con figuras cristianas. Por ejemplo, se creía que San Esteban era un taltos y se llega a denominar a Jesús como el taltos celestial. O sea, no hay ningún problema aquí a la hora de adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero el rasgo más característico del taltos es su caballo. De hecho, los héroes de las sagas y otros personajes tienen caballos con nombre. Los taltos siempre tenían un caballo que aparece con frecuencia en los cuentos populares húngaros. Este caballo del taltos era feo y provocaba a menudo la burla de todo el mundo. Según la mitología y estas creencias, solo los taltos podían ver los verdaderos poderes ocultos en el caballo. Cuando lo encontraban, solamente ellos también podían montarlo, y siempre volando como el pensamiento. De esta manera, los taltos eran capaces de meditar o entrar en trance. En los cuentos populares, la verdadera forma del caballo taltos tiene 5 o 6 patas y podía también tener el pelo de oro, de plata o cobre. El caballo del taltos podía volar a cualquier lugar y muchas veces comía cenizas calientes antes de ir a una misión. Todo esto obviamente son elementos simbólicos relacionados con el trance chamánico. El caballito jorobado, el cuento escrito por Yersov en el siglo XIX y popularizado como un cuento ruso-ucraniano, bebe claramente de este folclore de los caballos mágicos. De hecho, la historia es básicamente la misma que Iván Zarevich y el lobo gris, pero el ayudante, en lugar de ser el lobo, es el caballo jorobado. El poema está protagonizado por el pequeño de 3 hermanos, hijos de un campesino. Este niño es Iván, que como ya hemos visto en otros programas es el equivalente a Juan, al personaje de Juan. Y también, como es común en otros cuentos rusos, encarna el arquetipo del tonto o del loco. La historia comienza cuando los campos del padre se ven misteriosamente devastados durante varias noches seguidas y entonces los hermanos deciden montar guardia para ver quién es el causante de aquellos males. Pero, mientras que los 2 mayores se quedan dormidos, Iván permanece despierto contando estrellas. Yo creo recordar que en alguna versión lo que hace es echarse sal en una herida para no quedarse dormido. Sea como fuera,
Así despierto ve aparecer una enorme yegua blanca con las crines doradas que pisotea los campos. Entonces Iván le salta encima y por más esfuerzos que hace ella por liberarse no puede, de manera que al final se da por vencida. Un detalle curioso es que Iván, el tonto, monta a la yegua del revés. Este es un detalle que aparece en algunas representaciones de brujas. Por ejemplo, hay un grabado de Durero en el que la bruja monta al revés el macho cabrío para acudir al sábat, que ya sabemos también que es el equivalente en otra época, ¿no?, de estas batallas nocturnas o de los viajes extáticos en general. La yegua se rinde y promete a Iván que si la deja ir le dará a los 3 potros que está a punto de parir, pero le advierte que nadie debe saber lo que va a suceder. Iván regresa a casa y lo que le dice a su familia, a su padre y a sus hermanos, es que se ha enfrentado con un diablo que lo estaba destrozando todo y que lo ha vencido y que ya no tendrán más problemas. Entonces, sí es verdad que ya nadie pisotea los campos, pero los hermanos no lo terminan de creer y lo espían. Poco después, la yegua cumple su promesa y le da a Iván 3 caballos. 2 de ellos son negros y enormes, con las crines doradas como su madre, pero el tercero es un potro jorobado de largas orejas. La yegua le advierte que si pasa apuros económicos venda a los caballos bonitos, ¿no?, a los negros, pero que por nada del mundo se separe del caballito jorobado. Los hermanos, envidiosos, pues a base de espiar a Iván, descubren cuál es el escondite de sus caballos y en un momento que él ha salido a por agua, le roban los caballos negros. El caballito le dice entonces que no se preocupe, que ya los recuperará en la ciudad y bueno, se van para allí volando, porque este caballito jorobado pues tenía el poder de volar sin necesidad de alas. Entonces, por el camino, en la ciudad, Iván descubre la pluma de un pájaro de fuego y a pesar de las advertencias del caballito, que le dicen que no se la lleve, pues nada, se la lleva. Una vez en la ciudad, Iván descubre que sus hermanos han vendido los caballos negros al zar, pero que solo él es capaz de controlarlos, ¿no?, como habíamos comentado ya el detalle sobre los caballos de los taltos. Y entonces, en consecuencia, pues el zar se queda a los caballos, pero Iván es nombrado guardián de las cuadras del zar. Lo cual, por otra parte, pues no gusta nada al consejero del zar, que, al igual que habían hecho sus hermanos antes, se esconde en los establos con el fin de ver si descubre algo de lo que pueda acusar a Iván ante el zar y deshacerse de él, ¿no?, por celos o y tal. Entonces, mientras está espiando a Iván, lo que ve es que saca esta pluma de fuego para alumbrarse y pues, en un momento de descuido nuevamente le roba la pluma y se la lleva al zar, quien acaba ordenando a Iván que le consiga un pájaro de fuego entero para él. Iván consigue el pájaro de fuego con la ayuda del caballo jorobado y después de esto, pues como si no fuera ya suficiente, se le hace otro encargo, que es que consiga una doncella para el zar, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias a los consejos del caballito, sus trucos, pues traen esa doncella. Entonces el zar pues le pide matrimonio a la joven, le pide que se case con él, pero ella se niega diciéndole que solo se casaría con él si fuera joven y guapo. La doncella además le explica que para lograrlo debe pues seguir una especie de ritual y entrar en 3 calderos. El primero es un caldero lleno de agua hirviendo, luego otro lleno de leche y por último uno pues lleno de agua helada. El consejero del zar pues no se cree muy bien esto, pero pensando en liberarse de Iván, pues sugiere que este ritual se pruebe primero con el joven. Entonces el zar está de acuerdo con ello y cuando Iván protesta pues, lo encarcelan. El caballito jorobado acude en su ayuda y le dice que no se preocupe, que cuando llegue la mañana en la que tiene que pasar por esta prueba o por este ritual, pues lo llame con un silbido y él pues ya encantará el agua del caldero hirviente para que no le haga daño. El consejero del zar pues rapta al caballo, pero de todos modos el caballito consigue liberarse y llegará a tiempo para salvar a Iván en el momento en el que va a entrar al caldero, de manera que pues el niño Iván entra en los 3 calderos y emerge como un hermoso joven en vez de un muchacho, ¿no? Pues ya no es el chavalín que era, sino ya sí, un hombre hecho y derecho. Entonces, como era de esperar, la doncella se enamora de él. Sin embargo, pues el zar, que lo ha visto y ha dicho, hombre, esto funciona, decide que él también quiere ser joven y guapo y pasar por la misma prueba. Lo que pasa es que el hechizo del caballito obviamente solo funciona con Iván y cuando el zar salta al agua hirviendo, pues ya no vuelve a salir. Entonces Iván se lo queda todo, se queda el caballito, se queda la doncella y se queda el pájaro de fuego. Es un poquito también como termina la historia de Iván Zarevich y el lobo gris. Bueno, tanto el texto del poema
como la película de animación que se hizo sobre este poema en 1975, están disponibles en internet en castellano por si alguien lo quiere ver. Es un poco hay que verlo con ganas porque es todo en rima, incluso la película también es en rima. Pero bueno, es bonito, es algo que una vez en la vida se puede ver. En cualquier caso, pues vemos cómo el cuento conserva muchas referencias al folclore popular y en especial esta imagen que comentábamos de los caballos de los Taltos, que volaban sin alas, que tenían cabelleras de oro y que a veces eran feos y provocaban las burlas de las personas comunes, ¿no? Igual que el propio héroe de la historia, que es un loco o un tonto y que acaba siendo un iniciado, ¿no? Transformándose al pasar por los calderos mágicos. Y aquí termina nuestra emisión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Desde el equipo de Encrucijada Pagana damos las gracias a Eris por su espléndido tutelaje y, como no, agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis tanto desde Sardañola Radio como a través de los podcasts en iVoox o de nuestro canal en YouTube. Como nos recordamos a nuestros oyentes que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo en el mail encrucijadapagana@gmail.com o a través de un mensaje de Facebook. Así que, queridos oyentes, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home.